Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, como siempre por Canal 2, el canal de todos y en su habitual horario, programa que se va a repetir como lo hacemos habitualmente el día sábado a las 13 horas. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de mensajes de texto, enviando al número 3764-759845, espacio Manolo y el mensaje que quieran dejarnos. No, realmente hoy un programa muy especial. Primero una pequeña reflexión sobre los dos programas anteriores que hicimos. Sabemos que nuestra pequeña inquietud es generar un ámbito de discusión y de generar conciencia y prevención, porque es más bueno hablar de la prevención que hablar en sí de la enfermedad, ¿no es cierto? Y en estos últimos dos programas que hicimos, tanto el que hablamos de autismo como el que hablamos del bullying, hemos generado realmente, hemos un poco movido la cabeza a bastante gente. Nos pasó con los dos programas que hicimos de autismo, donde vimos que a partir de allí se ha generado una importante repercusión, un importante movimiento para tratar de acercar y conocer más sobre el autismo. Y con respecto al programa, al último, que fue el del bullying o el acoso escolar, hasta hoy a la tarde yo estuve prácticamente recibiendo mensajes y hablando con la gente, donde me decían: doctor, lo que usted dice le está pasando a nuestros hijos. Hace media hora antes de venir al canal hablé telefónicamente con una señora que me dijo, el martes, bueno, son los mensajes que empiezan a entrar, ¿no? El martes siguiente a su programa, mi hijo, que ya me había manifestado que estaba siendo acosado en la escuela, volvió de la escuela con una feroz golpiza. Y yo ya había hecho la denuncia a los directivos de la escuela. O sea, el problema está planteado, ahora falta buscar la forma de resolverlo, ¿no? Entonces esa es la idea, de que nosotros vayamos tratando de generar un poco de conciencia, trabajar más sobre la prevención, sobre las cosas que podemos hacer para evitar que nuestros niños se enfermen. Así que está abierta la discusión y hoy podemos contar, como nos está ocurriendo últimamente, con la presencia de invitados, cosa que para mí particularmente es muy gratificante, ¿no? Yo este programa lo empezamos con una pequeña producción el año pasado y es un programa que va creciendo día a día, la gente lo demuestra en la calle, las palabras de aliento, de afecto, de reconocimiento, y vamos contando con profesionales de real valía, ¿no es cierto? Hemos tenido ginecólogos, hemos tenido neumonólogos. Y hoy, un poco en honor a la temporada que estamos cursando y algo que todavía no hemos hablado muy bien en nuestros programas, hoy yo me tomé el atrevimiento y bueno, él aceptó el convite a estar acá. Y hoy el tema va a ser, podríamos ponerle varios nombres: dolor de oído, otitis, enfermedades del oído, otopatías. Hoy yo cuento con la presencia en el programa y para mí es un grato honor recibirlo al doctor Gustavo Simes. El doctor Gustavo Simes es, voy a decir algo difícil, es otorrinolaringólogo. Es especialista en garganta, nariz y oído, para ser más claro, ¿no, doctor? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Gracias por venir en primer lugar. Gracias. Y también un reconocimiento que quiero hacer desde acá, desde este humilde espacio, a una persona que tiene toda una trayectoria en nuestro ámbito y que creo que ha sembrado una semilla y que han recogido el guante sus hijos, ¿no? Quiero rendirle un homenaje a su padre, al doctor Jorge Simes. Creo que ¿quién no ha pasado por el consultorio del doctor Jorge Simes, ¿no? Las colas ahí por San Luis, casi Sarmiento, ¿no? En la vereda, bajo la lluvia, haciendo cola la gente para atenderse, y hasta el día de hoy. Y hoy Gustavo, como su hermano, los dos son especialistas, son otorrinolaringólogos, siguen los pasos del padre. Y bueno, yo quiero agradecerte tu presencia, porque hoy vamos a desmenuzar un poco lo que son las enfermedades del oído. Con un lenguaje, como hacemos siempre, sencillo. Esto es un programa para la familia, para la abuela que está mirando, para la mamá, para los padres nuevos.
para gente que por ahí sabe mucho, gente que por ahí no entiende bien cómo es la enfermedad o cómo prevenirla. Entonces vamos a hacer un salpicado de todo un poco. El tema de hoy es concretamente ese, enfermedades o problemas que puedan tener nuestros chicos o adolescentes o adultos con las enfermedades del oído. Entonces, el doctor Gustavo Simes, lo dije, eso es su especialidad, él la hizo en la provincia de Buenos Aires, en el ex Hospital Mariano Castec. De allí volvió a su tierra colorada y bueno, desempeña su actividad en el ámbito del Sanatorio Boratti. Tenemos el honor de contarlo en el sanatorio, nuestro staff permanente, y bueno, él desarrolla su actividad totalmente en el mismo. Y está a disposición de ustedes para todas las consultas que quieran realizar. Doctor Simes, yendo un poco al grano. El oído es muy complejo, ¿no es cierto? Uno dice el oído y bueno, lo primero que miramos es esta imagen que vemos acá atrás, ¿no? Esta es la oreja. La oreja o el pabellón auricular, que sirve para muchas cosas, no solo para llevar los anteojos, ¿no es cierto? Tiene su importancia, usted nos va a decir después para qué, pero me interesaría, en primer lugar, definir, ¿es lo mismo otitis, dolor de oído? ¿Cuál es la consulta a la cual acuden los padres con sus chicos cuando lo van a ver a usted? Bueno, como primera medida no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un dolor de oído puede ser de varias causas. Puede ser una disfunción de la articulación de la mandíbula, puede ser un problema de cuello. En cambio, la otitis en sí es una inflamación de la mucosa que recubre el oído medio, digamos. Teniendo en cuenta que el oído se divide en 3 sectores, la infección en este momento abarca lo que es la caja del oído medio. Bien. Ahí es donde se produce la infección, que luego vamos a ir hablando, la etiología de las mismas. Esto que vemos acá es lo que podríamos decir, es digamos el pabellón auricular, la oreja. Con sus partes, ¿no es cierto?, que tiene su importancia. ¿Cuál es la importancia? Y básicamente lo que hace el pabellón auricular es aumentar, ¿no es cierto?, ahí se puede ver la imagen, aumentar los decibeles en 10 a 15%, o sea, nos da una amplificación del sonido. Eso es básicamente lo que es la función que cumple el pabellón auricular. Después vamos a hablar de qué significa agregarle a esos 10 o 15 decibeles los Wallman o los auriculares, ¿no es cierto? Que yo creo que es un tema que no está en boga en este momento. No vamos a dejar pasar por alto. Bien, ¿cómo podemos, porque veo que por ahí las mamás salen del consultorio y dicen, bueno, tiene una otitis, tiene una otitis media, tiene una otitis aguda. Claro. Hay toda una forma o una manera de saber qué parte del oído está afectado. Exactamente. A la otitis básicamente la vamos a clasificar en 2 grandes grupos. Otitis media aguda, como dijimos, y otitis externas. La otitis externa, como se puede ver en la imagen, es la del pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Esa básicamente es la patología que se da en el verano, que es la famosa otitis de pileta. La otitis de la pileta. Exactamente. En cambio, lo que acabamos de hablar es la otitis media aguda, es ya trastimpánico. Ahí es donde se produce la infección e inflamación de la mucosa del oído. Obviamente, cada uno de los sectores va a tener manifestaciones clínicas diferentes, como por ejemplo, la otitis media aguda el chiquito se va a manifestar generalmente, o en el 90% de los casos, con una fiebre muy elevada de 39 a 40 grados. En cambio, la otitis externa no produce una fiebre tan elevada, aunque las dos sí producen una otalgia, que vendría a ser el dolor. ¿Qué es el dolor de oído? Es el dolor propio del oído. Una cosa es la otalgia y otra cosa es la otodinia. ¿Puede haber dolor de oído sin infección? Claro que sí. Por ejemplo, en las disfunciones de la articulación temporomandibular. Aquellos pacientes que tienen bruxismo o tienen mala oclusión, ¿no es cierto? Para hablar bien, no muerden bien. Eso sí produce. El bruxismo es el chico que durante la noche está como masticando como los dientes, digamos, exactamente. Y es muy, muy común y se ve todos los días. Y que las mamás dicen, las abuelas dicen, tiene parásitos. Exactamente, exactamente. Porque esa es la manera que tratamos de ir hablando, ¿no? Tocando temas así, dice, bueno, puede ser que eso le provoque también dolor de oído. Entonces, produce, sí, claro que sí. Produce. Bien, estamos viendo una imagen que define un poco lo que usted decía o lo que vos decías, perdón, de las partes del oído, ¿no? La externa, la media y
Claro. es un poco lo que se va a afectar, ¿no? Exactamente. Hay una parte muy importante de esta imagen donde podemos observar los huesecillos, ¿no es cierto? Yunque, martillo de estribo, que son partes muy importantes y que van a estar afectadas también en la otitis media aguda. Otra de las clasificaciones que tenemos que hacer es que una otitis media aguda, no bien controlada, me puede llevar a una hipoacusia, para decirlo de otra manera, a una sordera. Sí. Por eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay que seguir al chiquito a partir de las 48 horas, si sí o no con fiebre, porque tenemos que hacer otro tipo de indicaciones médicas y abordar otro tratamiento, no solamente médico, sino también podría ser quirúrgico. Por eso hay que tener en cuenta, sobre todo en la otitis, cómo va evolucionando el paciente, sobre todo en las primeras 48 a 72 horas. Perfecto. Doctor, como esto es un programa dinámico y estamos en contacto con la gente, nos está llamando Marisol. Nos dice, doctores, tengo mi bebé de 9 meses y ronca desde que nació. ¿Puede ser que tenga adenoides? Y si no, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno. Es para ir salpicando. Sí. Puede ser que tenga adenoides. Perdón. Lo que pasa es que es un examen clínico, porque hay otras estructuras a nivel de los senos paranasales, como los cornetes, que también pueden estar inflamados. Pero básicamente lo primero que tenemos que descartar en un chiquito de 9 meses es que no tenga una hipertrofia adenoamigdalina, no solamente adenoidea, o sea, sino las adenoides y las famosas carnes crecidas. Las carnes crecidas. Eso es lo fundamental. Eso sí también me va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque me puede llevar a una hipoacusia. Por eso es fundamental hacer un diagnóstico temprano para luego poder hacer un tratamiento temprano. Claro, cosa que, porque uno ve que el chico por ahí llega a la consulta con todos los signos y síntomas de una hipertrofia adenoidea, o sea, de esa carnosidad, pero pasó un año y medio, y a lo mejor cuando uno va a solucionar el problema ya provocó algún deterioro en la audición. En la audición, no solamente en la audición, puede producir paladar ojival, rinolalia, es el chiquito que habla como voz gangosa, deformidades faciales, una retrognatia. ¿Qué significa eso? Que el mentón se va hacia atrás. O sea, hay toda una característica sindrómica que es muy característico en el paciente, se lo ve a simple vista. O sea, uno puede, a veces, es lo que se llama la facies adenoides. La fascia adenoide, uno ve y dice, ese chico probablemente tenga una adenoides por la forma que tiene la cara, y algo que las madres me dicen, doctor, tiene ojera. Eso produce, ¿por qué produce la ojera? Porque el chico no duerme bien, al no dormir bien, tiene lo que se llama una hipoxemia, que es una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre. Eso es muy importante y se ve, pero a simple vista. Correcto. Bien. Doctor, una pregunta para el doctor Simes. Me diagnosticaron otoesclerosis. Sí. ¿Qué puedo esperar? Bueno, la otoesclerosis es una patología que estamos hablando ya de los huesecillos del oído medio, que básicamente, dependiendo de la edad que tenga el paciente, puede o no ser quirúrgica. Ella es otro tema un poco más, digamos, más complicado, porque básicamente estas patologías terminan sí o sí en cirugía. ¿Y en qué consiste básicamente la otoesclerosis? Es en reemplazar el huesillo que no funciona por una prótesis. Esa prótesis va insertada en el oído medio y en el oído interno. Bien. Pero sí es una patología muy molesta, sobre todo por los zumbidos o acúfenos que produce. Y obviamente es progresiva y lleva a una sordera o una hipoacusia. Está bien. O sea que, si nosotros hablamos entonces de la otitis media, que es un poco lo más frecuente pareciera ser, ¿no? Entonces, le recordamos a las mamás cuáles son los síntomas. Puede ser fiebre alta. Fiebre alta. Dolor. Ahora, un bebé, por ejemplo, que no puede manifestar, que nos puede decir... Lo primero que va a hacer, el primer signo que tiene que darse, que la madre se tiene que dar cuenta, o que se va a dar cuenta, es que deja de amamantar. O sea, el chiquito rechaza la teta y obviamente... Exacto, y rechaza la mamadera porque en el gesto de glutorio eso le produce dolor. Entonces automáticamente deja de alimentarse. Ese es el primer síntoma que tiene. Bien. Obviamente va a estar intranquilo, llanto y la fiebre que se presenta en el 90% de esta patología. Está bien. Uno se encuentra a veces con este cuadro, ¿no? De que llega una mamá y dice, bueno, pasó mal toda la noche y yo le toqué y lo traigo porque le duele el oído. Le toqué el oído y bueno, yo en mi experiencia de pediatra, cada vez que a un chiquito se le aprieta acá duele.
independientemente de que tenga... Exacto, es una buena observación. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Es uno de los diagnósticos diferenciales entre la otitis media aguda y la otitis externa. Exacto. En la otitis externa, en la otitis pileta, uno apretando el trago, que es este sector, eso produce dolor. Produce dolor. En cambio, en la otitis media aguda no produce dolor. Es un dolor muy característico, es un dolor pulsátil que se incrementa con el paciente en decúbito, o sea, el paciente acostado. Correcto. Esa tiene la característica y sobre todo aumenta de dolor a la noche. Eso es característico. A la noche, a partir de las 7 de las 8 de la noche, empieza a aumentar el dolor. Y no nos deja dormir. Y no nos toda deja la dormir, noche. me parece a propósito, pero es así. Bien. Gustavo, ¿qué hay de cierto en esto de que los chicos que por lo menos los pediatras o la mayoría lo recomendamos o lo pensamos, ¿no? Que cuando la mamá da de mamar acostado al bebé, son las 2, 3 de la mañana, la mamá está cansada, el bebé está al lado, saca el pecho, le da de mamar acostado y probablemente ese chico llega a tener problemas. Sí, va a tener una mayor cantidad de incidencia de otopatía o de otitis por una sencilla razón anatómica. Nosotros tenemos una comunicación entre el tímpano o el oído y la nariz que se llama trompa de Eustaquio. Es lo que comunica el oído con la nariz, por adentro. Exactamente. Pero ¿qué pasa? En los chicos, esa trompa de Eustaquio es mucho más corta, ¿no es cierto? Y es más ancha y más horizontalizada. Por lo tanto, favorece, ¿no es cierto?, la regurgitación, para decirlo de una manera, de todas las bacterias o microbios que tenemos, no solamente en la parte rinosinusal, sino que el último estudio que hemos visto ha aparecido bacterias estomacales en el oído. Del estómago. Sí, señor, Escherichia coli, cualquier otro tipo de bacteria, gran negativo para ponerle un nombre, y que me ha hecho resistencia a los tratamientos. Por eso es fundamental que los chicos tomen la mamadera o la teta en posición, digamos, sentado, básicamente. Eso es fundamental. Sentado o por lo menos en 45 grados. En 45 grados. Y sobre todo en esta época del año donde va a empezar el frío, donde hay rinitis, alergias, y eso me va a favorecer las infecciones del oído. Totalmente. Nos están apabullando a preguntas, Gustavo, así que te voy a tener que molestar de nuevo. Ningún problema. De todo, desde me preguntan, bueno, es larga la pregunta, pero yo voy a hacer un resumen, que tuvo en un año 7 otitis y la conclusión fue de que el problema puede ser alérgico. Puede ser alérgico, sí, hay que ver si este chico está bien nutrido, si no tiene alguna deficiencia inmunitaria, discinesias ciliares, hay que contextualizar al paciente. Pero una de las cosas lo que tenemos que, como primera medida, descartar es que no tenga adenoiditis, que es una infección del adenoides. Ajá. La adenoide está ubicado en la desembocadura de la trompa de Eustaquio, donde habíamos hablado recién. Entonces cualquier bacteria que se encuentra ahí va directamente hacia el oído y produce una infección. Otra cosa, después de una otitis, esto es importante, como dice la señora, tuvo 7 otitis, a lo mejor no fueron 7 otitis seguidas, sino que fue una sola otitis, porque luego no llegaba a curarse. Luego de una infección del oído, pasan 20 días a un mes para que ese oído quede normal. Siempre puede quedar líquido transtimpánico y ese líquido se puede reinfectar. Sí. No significa que sea una nueva otitis, es una otitis recidivante. Perfecto. Me interesa esta imagen que estamos viendo acá. Sí. Esto yo creo que es todo un mensaje, ¿no es cierto? Esto nos está diciendo muchas cosas. Sí. Yo no creo que le esté curioseando ni diciendo a ver qué están hablando, ¿no? A veces esta es la consulta. Sí. ¿Esto nos puede significar algo? Sí, por supuesto que sí. Obviamente, chiquito, un problema auditivo debe tener. Ahora hay que diagnosticar qué tipo de hipoacusia tenga. Como dijimos, puede ser una hipoacusia conductiva, sí, cuando es líquido en el oído, o cuando ya es una hipoacusia perceptiva, que es algo más severo, donde ya están dañadas las estructuras del oído interno. Una cosa más difícil de recuperar. Es más difícil de recuperar. Una cosa que yo les pregunto a los padres en la consulta, ¿el chiquito escucha? Sí, sí, doctor, escucha bien. ¿Y la tele? Ah, no, la tele pone fuerte. Entonces, ese chiquito, fuerte. Eso es lo que a mí me da el parámetro, ¿no es cierto?, cómo escucha la tele. El 80% de los chicos yo les pido... Es muy importante esto que lo recalquemos porque va a ser una forma de que los padres, sí, o sea, la televisión, cuando la escuchan... Exactamente. Cuando ponen el volumen alto... Cuando ponen el volumen alto, eso significa que algo está pasando. O, por ejemplo, ¿qué dijo? No, él escucha, pero no entiende. ¿Eso qué significa? Falta de discriminación de la palabra. Él escucha que alguien está hablando, pero no entiende. Entonces, ahí estamos, un problema está habiendo. Está bien.
Y hay que estudiarlo. Y hay que estudiarlo. Porque la mayoría es cierto, ahí pueden haber enfermedades muy graves, pero hay otras que son solucionables perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, de allí la importancia de que lo hablemos también. Dice, doctor Sim, esta para vos, ya no es para mí. Doctor Simes, mi hijo tiene el cornete muy grande y se le tapa la nariz. Sí. Hizo tratamiento con gotas nasales, pero sigue igual. ¿Eso se opera? Tiene 6 años. Sí, básicamente yo soy un enemigo público número 1 de las gotas nasales. Tienen consecuencias. Como primero pueden producir hipertensión. Como segundo tiene un efecto de acostumbramiento, o sea que a los 5 o 7 días esas gotas no sirven más. Ya no sirven más. No, en cuanto a la pregunta de la señora, sí tiene tratamiento médico. Y si no tenemos, sí, tratamiento quirúrgico. Siempre se intenta primero un tratamiento médico. Siempre se hace un tratamiento médico más en esta patología, que es una patología muy recidivante, porque es básicamente por alergia o desvío de tabique, lo que produce esta patología. Son dos factores, alergia o desvío de tabique. Y se produce como una especie de acostumbramiento a las gotas. A las gotas, sí. A mí me cuentan algunas mamás que, por ejemplo, que le usan gotas independientemente de cuáles sean, y que si la gota no está en la mesita de luz, ya uno se pone nervioso porque cree que esa noche el chico no va a dormir, no va a poder respirar, se va a ahogar, todo un tema. No, yo gota prácticamente no prescribo. Bueno, acá hay otra que me dicen, doctor, doctor Simes, mi bebé tiene 51 días y le aparecieron ampollas en el conducto auditivo. Sí. Está medicado con gotas, con antibióticos y gotas antiinflamatorias. Bueno, sí. Básicamente puede ser el principio de una varicela. No es lo que quiero asustar, pero se manifiesta de esa manera. Puede comenzar así. Puede comenzar con ampollitas, ¿no es cierto?, que van a ser de color miel, digamos, en toda la base del conducto, que sí produce mucho dolor y fiebre. Pero bueno, si está tratada hay que ver la evolución. Correcto. Básicamente es eso. Está bien. Y que no mojar el oído. En este caso, le aconsejo 0 agua. En el oído, 0 agua. Sí. Yo les quiero aclarar que estamos hablando un poco así, de todo un poco, sobre lo que es el problema del dolor de oído. En el bloque siguiente vamos a hablar un poco de las maneras de prevenir. Para cerrar este bloque, entonces vamos a concluir que un chico que tiene fiebre, dolor de oído, que está decaído o que no puede tomar el pecho o que llora toda la noche, necesariamente puede tener un problema en los oídos. Sí. A veces la primera instancia es el pediatra, a veces va directamente al especialista, a veces por una cuestión de turnos se complica la cosa. Lo que sí, el tema es consultar, porque sabemos, todos hemos tenido, que el dolor de oído es importante, duele mucho, así que bueno, está más que interesante el tema. Vamos a proceder a nuestro primer corte, no se vayan. En el segundo bloque con el doctor Gustavo Simes vamos a hablar de las cosas que se deben hacer y que no se deben hacer, o sea, las cosas para prevenir el dolor de oído. Ya volvemos, muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Gustavo Simes, especialista en garganta, nariz y oído, y tratando de recomendar, de sugerir cosas para evitar el dolor de oído, las infecciones en el oído y las enfermedades del oído, ¿no? Algunos temas que por ahí no tocamos con el doctor, yo quería aclarar que también ya comprometí la presencia de una colega que nos va a acompañar en un próximo programa, que también vamos a hablar mucho de lo que es amígdalas, adenoides, toda la otra parte, ¿no es cierto?, que hoy no la tocamos mucho. Y bueno, estuvimos revisando recién algunas de las preguntas y vamos a tratar de satisfacer la demanda, pero el objetivo de este bloque es un poco hablar de lo que es la prevención de la otitis, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que nuestros niños no se enfermen de
de enfermedades del oído, y sobre todo que si se enferman no la padezcan en una gravedad tal que hasta pueden llevar a una disminución, a una pérdida parcial o total de la audición. Es muy triste ver a un niño con un audífono, con un implante, entonces ahí tratamos de apuntar, ¿no? Y vamos a comenzar por lo más básico, porque hay una serie de preguntas y todos nos preguntan cómo se hace la higiene del oído de un bebé. Porque uno puede arrancar con el famoso cotonete o con el dedo, con la uña, con un algodón. Se debe sacar la cera del oído. Hay gente que dice que la cera es un elemento de protección. Sí. Hay gente que dice que si se forma un tapón va a haber una infección. O sea, no, en realidad la cera es importante que se encuentre en el conducto auditivo, como bien dijo, es un elemento protector, es antimicrobiano, antimicótico, y por algo está. O sea, sí, la anatomía es sabia, por algo está. Básicamente yo también estoy en contra de los cotonetes porque no resuelven ningún problema, es más, acarrea más problemas. ¿Por qué? Porque no saca la cera, en realidad lo que hace es taponarla, ¿no es cierto?, endurecerla y tirarla hacia el fondo del conducto auditivo. Y he tenido varios pacientes que han sufrido accidentes por el cotonete. Sí. Hay una imagen, si bien es en un adulto, claro, es una imagen clásica, ¿no? Claro. Esto ¿es válido? No, yo no aconsejo el uso de cotonete de ningún instrumento. Y menos en un bebé. Y menos en un bebé que tiene un conducto auditivo muy chiquito. El oído no se limpia, es así. Esa es muy Una vez que se tapa, bueno, se va a cualquier especialista y se verá qué se hace. He tenido muchos pacientes, lamentablemente, que han tenido accidentes, ¿no es cierto?, por el cotonete, han sufrido rotura timpánica, y eso me lleva a que por limpiarse el oído termine en una cirugía otológica. Se ha perforado el tímpano. Se perfora el tímpano por estar escarbándose el oído. Yo no aconsejo para nada. Bien. Otra de las preguntas que quería hacerle es, así en líneas generales, en esta época que estamos cursando, porque todavía no empezó el frío en realidad, pero es una época ya con cambios de clima, empieza la patología respiratoria, comenzaron a aparecer las noticias de la gripe A. Entonces, el oído es como un órgano blanco, ¿no es cierto?, que va a recepcionar muchos de los problemas que vienen de los pulmones, sí, y de las enfermedades respiratorias en general. ¿Qué medidas, qué le podemos decir a las mamás desde que nace el bebé hasta el primer y segundo año de vida, como para decir, bueno, qué recomendaciones podemos darle para prevenir el dolor de oído? Y para prevenir no solamente el dolor de oído, sino las infecciones, básicamente amamantar. Eso es lo primero. Tenemos que tener un chico eutrófico. ¿Qué significa eso? Bien nutrido. Eso es la base, ¿no es cierto?, de la prevención de no solamente infecciones de oído, sino otro tipo de infecciones respiratorias, sobre todo en esta época del año. Correcto. Otra de las cosas, y bueno, hay que prevenir el tema de las alergias. Una cosa muy importante, aquellos chiquitos que están resfriados, que yo entiendo que los padres todos tenemos que ir a trabajar, tienen que llevar al chiquito a una guardería. La guardería básicamente es un caldo de cultivo. Eso es muy importante. Aquellos chiquitos que estén con moco, ¿no es cierto? Y es mejor que se queden 1 o 2 días en la casa y no vayan al jardín. Cuesta mucho, ese es un tema que yo creo que algún día le tendríamos que dedicar todo un programa, ¿no? Porque hay como una tendencia, ¿no es cierto? Bueno, todos hablamos de las guarderías y sabemos que los chicos que van con enfermos a la guardería no solo no se sienten bien ellos, sino que también se corre el riesgo de que contagien a otros chicos, pero tenemos todo un problema social en torno porque... Claro. La mamá pierde el presentismo, no tiene con quién dejar a su chico, tiene que ir a trabajar, o sea, es abrir todo un debate, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad así, aparte de las alergias, no enfermedad, alguna circunstancia aparte de las alergias o de los problemas infecciosos que puedan condicionar? Y concretamente lo estoy llevando a un terreno que es lo que vemos todo el día en las calles. El uso de los auriculares, de los Walkman, el ruido en los boliches, sí, el ruido, los autos que pasan con los decibeles, con los autos que van temblando, ¿no es cierto?, sí, de la música. Y bueno, básicamente en nuestra especialidad es una nueva área, es una nueva enfermedad que todavía no se está viendo, o sea, se va a ver más adelante.
Son los sordos de mañana. Son exactamente los sordos del mañana, porque nosotros tenemos un problema en el oído, que el oído sufre un acostumbramiento del volumen. Entonces, ¿qué pasa? Para un ejemplo, yo me pongo un auricular y lo pongo a un volumen 5. Sí. A los 5 minutos, el oído produce lo que se llama fatiga auditiva. Entonces, el chico, o el adolescente más en este caso, lo va a sentir como, no, está bajo, y lo vuelve a subir, y lo vuelve a subir. Y ahí vamos a tener una patología que se llama hipoacusia inducida por el ruido, irreversible. Irreversible. Irreversible porque se produce un daño sin retorno coclear, o sea, un daño en la estructura no solamente interna del oído, sino en el nervio auditivo. No hay vuelta atrás. Y eso se está viendo y se va a ver cada vez más. Ese chico se va a quedar sordo. Se va a quedar sordo. Lo que yo le digo, perdón, de última, la sordera no importa. Se pone un auricular y se ve. El tema son los zumbidos. Y yo le puedo asegurar a aquel paciente que tiene zumbido, me va a dar la razón, es una cosa incontrolable, muy molesta, que prácticamente no le deja vivir. Es muy, muy, muy serio el problema, ¿no es cierto?, de, ¿cómo le diría?, de los usos de estos nuevos aparatos electrónicos. Exacto. Incluso uno los ve mucho en el uso hasta de los celulares, ¿no es cierto? Que quién no ve caminando un adolescente por la calle que va metido en sus pensamientos, escuchando música con los auriculares puestos, independientemente del daño que sabemos de que puede ocasionar el propio uso del auricular, ¿no es cierto?, por la frecuencia, que es algo que lo hemos mencionado en algunos programas, el daño auditivo. Y el trauma que produce, claro, ¿no es cierto? Y sobre todo es irreversible. Y aquellos sonidos que son mucho más dañinos son los sonidos agudos. Los agudos son los más. Eso hay que tenerlo mucho cuidado porque el oído no está preparado para proteger. En cambio, el oído es grave, el oído está programado para protegerse de los ruidos graves. Sí. Pero de lo agudo no hay nada que nos ayude. Y lo que quiero que quede claro, es irreversible. Bien. Irreversible. Había visto una pregunta que quiero un tema que lo toquemos y bueno, desde hace un tiempo esto sí, se ha transformado en ley, ¿no es cierto? Hay un estudio, así como se hace al recién nacido, el screening neonatal, el análisis del talón para ver, en determinado momento se debe hacer un estudio que se conoce como otoemisiones acústicas, ¿no es cierto? Que es obligatorio por ley hacerlo. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿Y qué nos dice ese estudio? Bueno, como primera medida, todo chiquito que salga de un centro asistencial tiene que tener este estudio. Eso es por ley. No lo voy a pedir a todos los chicos. Voy a pedir a qué chicos. Aquellos que tengan menos de 2 años de edad, aquellos chicos, ¿no es cierto?, que tengan alguna patología malformativa. Sí. A esos chicos sí lo voy a pedir, porque básicamente este estudio lo que me va a dirimir es a ver en qué sector del oído se encuentra la hipoacusia en este caso, oído externo, oído medio, que de eso se trata, oído interno. Pero es fundamental, ¿no es cierto?, aquellos chiquitos menos de 2 años, 2 años y medio, que se le haga este estudio, para yo tener una herramienta para ver qué tipo de hipoacusia tiene. Está perfecto. Otra pregunta que nos suelen hacer las madres es, cuando uno ya hizo el diagnóstico de una otitis, le dio el tratamiento, un antibiótico, una gota, en fin, es algo que dice, bueno, lo puedo sacar al viento, lo puedo sacar afuera, al patio. ¿Tiene algo que ver el aire, el viento, esas gorritas que le ponen y que le tapan los oídos a los chicos? No, es más, yo prefiero a mis pacientes el oído siempre descubierto. ¿Por qué? Porque todas infecciones, ya sea del oído medio o del oído externo, va a tener secreción. Si nosotros dejamos un algodón o algo, esa secreción se acumula y se puede sobreinfectar, trayendo más problemas. Yo sé que estéticamente, doctor, vengo que chorree el oído, no importa. El oído siempre al aire libre. Eso es lo que yo particularmente recomiendo. Siempre al aire. Y en todo tipo de infecciones, no mojar el oído. En ninguna circunstancia. Bien. Vamos a un tema que no es la época, pero también no deja de serlo porque hoy hay piletas climatizadas en la ciudad y hay muchos chicos que hacen natación. ¿Qué hacemos para prevenir las otitis de las piletas? Un chico que va 3 veces por semana a natación, que va por indicación médica o porque le gusta hacer deporte o porque quiere aprender a nadar, ¿le puede hacer algo para evitar el problema de oídos? Sí, básicamente que ningún chico esté congestionado con una rinitis o una alergia activa
puede entrar a la pileta. Puede entrar a la pileta. Como primera medida eso. Como segunda medida, todo aquel paciente, chico, adulto que salga del agua, básicamente lo que hay que hacer, y fácilmente, colocarse 2 o 3 gotitas de alcohol en cada conducto auditivo y listo. ¿Por qué el alcohol? Porque el alcohol lo que hace es deshidratar el conducto, absorber el agua y secarlo. Mientras nosotros tengamos un conducto auditivo seco, difícilmente tengamos una patología. Perfecto. También estoy en contra, particularmente estoy en contra de los tapones. Bueno, ¿Por qué? Los tapones de silicona. Porque eso macera la piel. Y nosotros tenemos en el conducto auditivo 1 milímetro, ¿no es cierto?, de espesor de piel, digamos. Eso al macerarse hace que las mismas bacterias que tenemos en el conducto auditivo, que son las pseudomonas aeruginosa, penetren y produzcan una infección, una otitis externa en este caso. Fíjense qué cosas sencillas y pequeñas y prácticas uno puede ir haciendo, ¿no? Porque dar de mamar y dar de mamar en la posición adecuada, evitar el uso de cotonete, evitar limpiar el oído en forma innecesaria, tratar de que el oído no esté mojado, que no entre agua, que no esté húmedo, tratar de que el chico no tenga enfermedades respiratorias crónicas y si las tiene, no enfocarse exclusivamente en ese ámbito, pensar que eso en algún momento puede repercutir en el oído. Si es un chico que hace infecciones a repetición, tratar de que se alimente bien, que se puedan elegir bien sus alimentos y distribuirlos bien. Evitar malos hábitos como escuchar la música muy fuerte, evitar el poner a todo volumen, gritarse. Uno ve que cuando alguien en la casa empieza a hablar alto, toda la familia empieza a hablar alto, con altos decibeles, con alto volumen, y bueno, evidentemente algún problema está habiendo. Entonces, es una de las cosas que uno debe estar atentos y que debe inducir a la madre o a los padres a hacer una consulta o con el pediatra o con el especialista, ¿no es cierto?, como para ir viendo un poco qué enfermedades podemos ir evitando. Si el chico tiene dolor de oído, doctor, si el chico tiene dolor de oído y al otro día amanece con pus, ¿qué pasó? Bueno, en primera medida lo mejor que le puede pasar al chico. ¿Por qué? Lo primero que pasa, en una otitis se acumula pus. A este chiquito en particular lo que le pasó fue que se perforó el tímpano. Se perforó el tímpano. Al perforarse el tímpano, drena, ¿no es cierto?, el material purulento que hay en el oído medio. Automáticamente baja la fiebre y disminuye el dolor. Se calmó. Ese chico que lloraba 2 o 3 horas seguidas, de golpe deja de llorar. Exactamente. Es más, es indicación médica. Si a las 48 horas de haber empezado un tratamiento con antibiótico, el chiquito no mejora, hay que hacer lo que se llama una paracentesis. Es básicamente un pequeño pinchazo en el tímpano para drenar ese contenido. Para que se evacúe. Y rotar el antibiótico. Pero en este caso lo mejor que le puede pasar es que se perfore el tímpano. O sea que no hay que desesperarse si un bebé amanece con pus en el oído. Para nada. Quiere decir que se alivió el dolor. Se alivió el dolor. La infección la tiene, se estará tratando o se va a tratar, pero digamos es algo que se puede recuperar. Sí. Y ese tímpano perforado, ese agujerito que se hizo en la membrana, ¿se recupera? Y en el 99% de los casos se recupera. En medicina no. Acá hay una imagen de una... Bueno, acá sí se observa un tímpano, un oído derecho, ¿no es cierto? Ajá. Donde se puede observar que tras de la membrana timpánica se observa líquido. Este puede ser una secuela, ¿no es cierto?, de una otitis vieja. Esto es lo que vos ves cuando le pones el otoscopio. O el microscopio. Esto es un oído derecho. Bueno, acá tenemos otra imagen de una membrana también oído derecho, donde en la imagen izquierda se ve lo que se llama el famoso triángulo luminoso, que me está hablando de un tímpano normal. Y en el derecho, bueno, tenemos una perforación que en este caso puede ser por una infección o por un traumatismo. Generalmente aquellas perforaciones timpánicas con bordes irregulares, como en este caso, pueden ser producidos por traumatismo, como en el caso de los famosos cotonetes. Bueno, acá nos están poniendo en problemas. Acá me dicen, es cierto, hay que tener el oído libre, dice, pero ¿qué hacemos los que trabajamos y nos exigen que usemos los tapones? Eso es otro tema, eso es otra cosa, porque estamos hablando de una prevención, ¿no es cierto?, auditiva. De todas maneras,
podemos usar los auriculares, ¿no es cierto? Lo que yo no quiero es que haya algo adentro del conducto, que me tape el pabellón auricular, no hay tanto problema. El tema es que haya un algodón. O sea, uno puede usar, digamos, eso no hay problema. La gente que trabaja en la calle tiene que usarlo. Tiene que usarlo. Está indicado. La que trabaja con motores, tiene con que usarlo, ruidos. sí o sí, porque a la larga va a tener problemas auditivos. Lo que no tiene que hacer es meterse nada dentro del conducto. Y no solamente va a tener un problema auditivo por la misma enfermedad producida por el ruido, sino que a partir de los 35 o 40 años se va a sumar lo que se llama la presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? Es la sordera fisiológica que a todos nos agarra por la edad. Entonces imagínense una sordera por una patología auditiva, ¿no es cierto?, por un daño coclear o del nervio auditivo, más una patología por la edad. Terrible. Una pregunta que es muy frecuente y cuando ya son chicos que uno los ve, digamos, un poco evolucionados, que no tuvo por ahí un seguimiento de verlo una vez por mes y que llegan a la consulta a los 10, 11, 12 meses y la pregunta es, ¿cómo no habla? Quiero saber si escucha, no será sordo, no tendrá una hipoacusia. Sí. Ya hablamos de que, bueno, se pueden hacer las autoemisiones. Sí. Ahora, digamos, hablando con los padres, ¿cómo uno puede sospechar de que ese chico puede estar no escuchando bien? Y lo primero que uno tiene que sospechar es si tiene un retraso muy importante en el lenguaje. Eso es la primera pauta que me da. El chico que no habla. Que no habla o que balbucea y que uno ve con los compañeritos de la misma edad, por lo menos dicen monosílabo y este chiquito callado, retraído, sí. Es un chiquito retraído. Ahí me tiene que llamar la atención que algo está pasando. Y ahí, bueno, podemos empezar con los estudios. No está pudiendo comunicarse. No se puede comunicar, es un chico que está Es un aislado. chico que no está hablando porque no está escuchando y no está aprendiendo. Y es un chico aislado, totalmente. Bueno, como ven, son cosas, como decíamos, que diarias, ¿no?, de la cotidianidad de nuestra vida. Y acá nosotros también siempre pedimos la colaboración de los maestros, de la gente que trabaja en los jardines maternales, en la guardería, porque a veces los padres estamos tan metidos en nuestro trabajo, en los problemas laborales, en la actividad diaria, y no tenemos tiempo o no sabemos prestarle la atención debida. Entonces, cuando nos llaman de una guardería, de un jardín, y nos dicen estas cosas, está retraído, se aísla, levanta la voz, o lo poco que habla y habla, o se acerca mucho a los parlantes porque parece que, o le llamo la atención y parece que no me escucha, se hace el distraído, y bueno, a lo mejor se hace el distraído, pero puede estar teniendo un problema también de baja audición, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. O sea, la consulta es lo primero porque puede ser nada más que un tapón de cera. Un tapón de cera puede producir una hipoacusia transitoria y transitoria. Pero por eso lo fundamental es la consulta preventiva. Es lo fundamental para no tener secuelas el día de mañana. Está, perfecto. Bueno, acá hay gente que nos llama, que dice que usa audífonos, gente que está con implantes, de todo tipo, ¿no? También nos dicen hay una pregunta muy interesante. Dice que le recomendaron, no aclara si fue un profesional, si fue, que cuando tiene, esto forma parte un poco de la idiosincrasia de nuestro medio, ¿no? Porque yo lo he escuchado, que usan, en muchas oportunidades, usan el humo. Sí. Usan el humo para calmar el dolor de oído. Sí. Es como soplarle el oído. El famoso cono, hacen un cono de diario. Un cono con un diario. ¿Y eso para qué lo hacen? Primero está mal. No debe hacerse. Seguro, porque a ese cono le prenden fuego para derretir la cera. He visto pacientes que han tenido serios problemas, obviamente, se han quemado el conducto auditivo, se han quemado el pabellón auricular. Eso está totalmente contraindicado y prohibido. Y es increíble, pero hasta el día de hoy se ve gente que se hace los lavados, esto vendría a ser como un lavado de oído, pero no, obviamente uno encuentra, ¿no es cierto?, en la consulta diaria, en la rutina, encuentra eso, encuentra el uso de la cebolla. Sí. Son todos regionalismos, ¿no es cierto? Métodos que, bueno, a alguna gente le da resultado y a otros no, pero bueno, queremos mencionarlo. Doctor, esta imagen, que es muy nuestra y muy de nuestra época. Muy ahora, exactamente. Hace 10 o 15 años esto nos horrorizaba, hoy nos encontramos todos los días.
¿Esto puede tener alguna consecuencia? Sí, claro que sí. Estos famosos piercing de ahora son muy peligrosos. Esto lo que puede traer, bueno, obviamente si no hay ninguna, no hay ninguna infección, no pasa nada, pero son fácilmente infectables, digamos, estos piercing, y lo que me va a traer va a ser una pericondritis, que es una infección severísima, ¿no es cierto?, de todo lo que es el pabellón auricular. Exacto, y una vez que se produce esa infección, lo que pasa es que se destruye el cartílago, se retrae la oreja y quedamos con la famosa oreja de coliflor, que se ve mucho en los rugbyistas, o en los peleadores, esos de MMA, bueno, así quedan las orejas. Peor todavía son los piercing en la lengua. Todo lo que sea en la boca es sumamente peligroso porque la boca, como todos sabemos, es un sector ya infectado de por sí. Si encima le agredimos agregamos una noxa, es mucho más probable que tengamos una infección. Bien. Doctor Simes, ¿es contraproducente usar el alcohol boricado para los dolores de oído? ¿Sí o no? No, dependiendo, o sea, buena pregunta, dependiendo para qué dolor de oído. Si es una otitis media aguda, no tiene ningún sentido. Es una señora de Oberás nos está llamando. Claro, no tiene ningún sentido. Si es una patología del conducto auditivo, ahí sí. Ajá. Ahí sí, porque lo que hace básicamente es secar, como habíamos hablado, y acidificar el medio. Al acidificarme el medio, igual que el ácido bórico, mata, digamos, las bacterias que se encuentran en él. Bien, perfecto. Bueno, mire, realmente un programa más que interesante. Hemos hablado hemos hecho un popurrí, ¿no es cierto? Así, un salpicado de todo lo que es enfermedades del oído, de las formas de prevenir, de la forma de cuidarnos para no padecer estos problemas, ¿no? Quiero agradecerte, Gustavo, por haber tenido la deferencia de participar, tu predisposición a venir. Sé que han quedado muchas dudas por evacuar. Yo después te voy a pasar las preguntas, que no tenemos materialmente tiempo para hacerlo, pero yo tengo por costumbre en la semana ir respondiendo a todas estas preguntas, y bueno, las que yo pueda, y si no, recurriré a vos para contestarlas. Así que te quiero agradecer infinitamente en nombre mío, en nombre de los muchachos que están acá, en las cámaras, en la producción, allá arriba trabajando, y que son los que arman este pequeño programa que día a día va haciendo su aporte y que va empujando y que va logrando cositas, y que nosotros cada vez lo hacemos con más ganas. Así que infinitamente agradecido, espero que haya estado cómodo. Sí, un saludo a tu hermano y a tu padre. Bueno, muchas gracias. Un reconocimiento desde todos los pediatras que muchas veces él nos ha sacado las papas del fuego. Y bueno, nosotros, Dios mediante, nos veremos la semana que viene con un tema de interés general por la salud de nuestros niños, por la prevención de nuestros niños, en esto que llamamos Los Consejos de Manolo, por Canal 2, el canal de todos. Gracias por estar, gracias por permitirnos estar acá, que tengan una buena semana y muchas gracias. Tengan muy buenas noches.